Capítulo 10, verso 1 de 2 de Corintios. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y bondad de Mashiach, yo que cuando estoy presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, pero cuando estoy lejos, soy atrevido con vosotros. Una vez más, cosas que me gustan de Pablo, que es claro, directo. Les dice, cuando ando con ustedes soy humilde, porque tengo que serlo, pero cuando estoy lejos aprovecho para decirles las cosas que hay que decirles. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y bondad de Mashiach, yo que cuando estoy presente ciertamente soy humilde entre vosotros, pero cuando estoy lejos soy atrevido con vosotros. Aquí pone un comentario. Pablo admite con tono irónico lo que sus adversarios decían de él, aludiendo quizás a las circunstancias mencionadas en 1 Corintios 2:3, atrevido con vosotros. Esos adversarios alegaban que Pablo se expresaba con valentía solamente cuando estaba lejos. Entonces, es que solo cuando está lejos se atreve a decir esas cosas, cuando está cerca anda con puros. Entonces, sí, cuando ando con ustedes soy humilde, cuando ando de lejos les hablo directo. Y vean que esa es parte de lo que me gusta de él, lo irónico que es, y a veces hasta sarcástico. Entonces, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y bondad de Mashiach, yo que cuando estoy presente ciertamente soy humilde entre vosotros, pero cuando estoy lejos soy atrevido con vosotros. Os ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquel atrevimiento con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne. Entonces dice, yo ando ahí como humilde entre ustedes, cuando estoy lejos soy atrevido. Y espero cuando esté ahí no tener que ser atrevido, porque lo voy a hacer si tengo que hacerlo con aquellos que piensan que lo que hago es por la carne, que hablo así por pura carne, por manipulación, hipocresía, etc. Os ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquel atrevimiento con que estoy dispuesto, no hay ningún problema con eso, a proceder resueltamente contra algunos. Vea cómo dice contra, o sea, para regañar básicamente, que nos tienen como si anduviéramos según la carne. Oigan, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque andamos en un cuerpo de carne, no andamos en una guerra de carne. Nuestra guerra es espiritual, como dice Efesios. Entonces no nos debemos juzgar los unos a los otros de una manera carnal si estamos con el Padre, que es espíritu. Entonces, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. De serlo así andaríamos armados de una Glock, una metralleta aquí atrás, blindado todo. Dice entonces, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Yahweh para la destrucción de fortalezas. Exacto, eso iba a mencionar. O sea, no de ahí lo agarran, sino más bien con esto no puede argumentar en contra, porque los judíos no aceptan el nuevo pacto, no conocen estas palabras, y si las conocen no las saben interpretar. Entonces los judíos piensan que Mashiach ben Yosef va a ser un guerrero literal, que va a estar en un ejército y va a ir a pelear y lo van a matar. Entonces ellos piensan que las armas sí son carnales, pero el último no viene con armas carnales, porque viene como Pablo habla aquí. Entonces viene a morir en una guerra espiritual, o sea, viene a morir en la carne, obviamente, nada más, porque ya lo resucita, en la guerra espiritual que viene a pelear. Por eso viene sobre un caballo, que representa guerra, pero blanco, que representa pureza o espiritual, guerra espiritual. Por eso viene con un arco, así como Yahushua vino como la espada. Buen punto. Sabaoth, se podría ver si se llama el poderoso de las fortalezas, lo llaman desde que se le dio la luz a Lucifer. Y nosotros estamos en guerra contra principados, potestades, autoridades que están fortalezas celestiales, o sea, contra Lucifer y los demás, que los vamos a vencer para hacerlos caer de esas fortalezas. Entonces, una persona con una pistola quizá pueda quitarle la vida, depende de las cantidades de balas que tenga y la capacidad que tenga para la puntería, exacto. Pero con las armas que Yahweh nos da, la espada espiritual, podemos despedazar fortalezas enteras. Y principalmente ángeles, espíritus, demonios, que son más fuertes que seres humanos. Y de ahí el hecho también de lo que dice, que hay que tenerle miedo, no al que puede matar
la carne, pero después no puede hacer nada con el alma. Hay que tenerle miedo a aquel que después de que se muere el cuerpo puede agarrar el alma y echarla en el fuego. A ese es el que hay que temer. Entonces igual no hay que temerle a armas carnales. Son las armas espirituales las que tienen más fuerza, más poder. Y el hecho de no tenerle miedo a armas carnales, por un lado, porque aunque lo maten a uno, para uno es ganancia. Y por otro lado, porque está escrito que Yahweh, que no hay arma forjada por hombre, que Yahweh permita que lo destruya a uno. Entonces, las armas carnales no son lo que a nosotros nos debería preocupar en lo absoluto, porque Yahweh nos protege. Debemos usar las armas espirituales para vencer al enemigo, y por ende tener cuidado de las armas espirituales del enemigo que nos esté atacando, con dardos, con pensamientos, con amistades que no deberían ser, etc. Entonces, si toca algo decir, Ron. Aquí en Proverbios 16 dice el verso 32 y 33: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. O sea, mejor el que puede controlar su espíritu que el que es fuerte físicamente. Ahí empieza con lo de mejor las armas espirituales que las armas carnales. El que domina su espíritu que el conquistador de una ciudad o de una fortaleza. El que domina su espíritu que el conquistador de una ciudad. Ahora nosotros con el espíritu nos podemos traer abajo la fortaleza de Satanás, como estamos viendo en este momento, que dice: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Yahweh para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. ¿Verdad? Necesitamos conocer la verdad, la escritura, para poder derribar los argumentos que se levanten en contra de la verdad. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Yahweh. Toda altivez, porque cualquiera que está en contra de Yahweh simplemente es un altivo. Por eso está en contra de Yahweh. Es un soberbio que se engaña por el poco conocimiento que tiene o piensa tener, porque alguno de su conocimiento es falso. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Yahweh, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Mashiach. Llevando cautivo todo pensamiento, cualquier pensamiento que venga en contra, uno lo debe agarrar y llevar cautivo a obedecer a Mashiach. Si está un pensamiento dentro de uno, lo debe llevar cautivo a obedecer a Mashiach, porque si no lo va a llevar a uno cautivo al pecado, por ejemplo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Mashiach, y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, pudiendo sacar la astilla cuando ya te haya sacado la viga del ojo. Prontos a castigar toda desobediencia, o sea, prontos a castigar cualquiera que sea desobediente al Padre, pero solo cuando uno ya ha logrado llegar a la obediencia perfecta. Cuando uno ya ha logrado llegar a ser obediente al Padre, entonces ya puede hablar. Cuando ya logra, digamos, cuando alguien logra perfeccionar una habilidad, le puede decir a otra persona: vea, se hace así. Vea cómo se hace, vea el toque. Es que usted no ha visto esto. Si usted vea qué fácil, porque ya llevó la experiencia. Entonces, prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Porque si usted no es obediente y quiere castigar a alguien desobediente, el desobediente le va a decir: ¿usted quién es para decirme a mí nada? ¿Quién es usted hablando? ¿Qué le pasa? Usted es peor. Todo eso que empieza con esas conversaciones. Entonces, dice: miráis las cosas según la apariencia. Vean cómo eso también ha estado bastante presente. El hecho de que este mundo todo lo hace según apariencias. Por eso Mashiach no vino con una buena apariencia, para que no lo siguieran por eso. En este mundo todo es por las apariencias. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo de que es de Mashiach, esto también piense por sí mismo, que como él es de Mashiach, así también nosotros somos de Mashiach. ¿Ven qué importante? Para que no haya división. Nada de eso en la congregación de que, uy, pero no, se me cae mal. Vienen a la congregación y están así, se me cae mal, no lo bajo. Como ese también es de Mashiach y Mashiach lo ama y lo acepta, porque usted no lo acepta. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el del problema? ¿El de él o es uno el que está diciendo: no, yo no quiero ni que me hable, no ve cómo se viste?
por las apariencias, ¿no? Como viene aquí a la congregación. Entonces, por cosas de las apariencias se da el juicio y cosas así no debería ser. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo de que es de Mashiach, esto también piense por sí mismo, que como él es de Mashiach, así también nosotros somos de Mashiach. Aunque me exalte algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el soberano nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Aunque me exalte algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el soberano nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. A la verdad, algunos dicen que las cartas son duras y fuertes. Entonces, cuando anda lejos, sí, nos habla fuerte, sí, se atreve a decir esto y lo otro, pero cuando viene, ay, qué puro abrazo y qué amado. Entonces, Pablo se está haciendo todo para evitar que se ofendan, para evitar que se sientan mal, que sus emociones y esto y lo otro. Está prefiriendo de largo, para que no sientan la presión de tener a la persona encima diciéndole, de largo, le mando la carta y espero que arreglen eso por su propio bien. Cuando llegue todo bien, no tengo que acordárselos. Pero más bien toman eso como debilidad. No, hombre, ese Pablo es que es un hipócrita. Aquí habla de una manera, ya habla de otra. Cuando viene aquí, uy, sí, abrazos y humildad, pero cuando está allá juega vivo de mucha autoridad. ¿Dónde está la humildad? Cuando está mandando cartas, está mandándole órdenes a todos, de no andar el pelo largo los hombres, de ponerse velo las mujeres. ¿Me explico? Entonces vean cómo dicen, las letras, las cartas son duras. Vean cómo en ese tiempo ya había parte de lo que hoy en día hay demasiado, que es eso de que cuidado con las emociones, cuidado con lo que diga, tiene que ser políticamente correcto, porque si no la gente se va a ofender, y esto y que lo otro, entonces le tiene que caer bien a todo el mundo con lo que diga, y por ende al final no puede decir la verdad, porque la verdad siempre le va a doler a alguien. Ahora estaba pensando en ese dicho, que la verdad no peca, pero incomoda, y me puse a pensar en otro, que voy a escribir en alguna canción, porque lo pensé ahí. El hecho de que, por ejemplo, el fuego da luz, pero quema. Entonces, ¿cómo cuando uno recibe luz de la verdad, va a haber algo que lo va a quemar o lo va a probar para ver si es oro? Y lo que se quema es la escoria que está pegada a uno, como esos pensamientos del enemigo. Entonces, a la verdad algunos dicen que las cartas son duras y fuertes, pero que la presencia corporal es débil y la palabra despreciable. La palabra despreciable. Sorprendente. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Por si algo que también llegaría a la persona, oye, ve ahí, está amenazando, no le digo, que por cartas está simplemente siendo sincero, eso es lo que quiere, ok, voy a hacer así apenas llegue. No nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. No nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos manifiestan su falta de juicio al medirse con su propia medida y al compararse consigo mismos. Que eso es algo que hoy se da mucho. O se comparan, o peor, se comparan con alguien peor para verse siempre como mejor. Aquí está haciendo alusión como al que es limpio en su propia opinión. ¿Verdad? El que dice, no, yo soy bueno. Yo le pregunto, ¿usted va al cielo? Claro, yo soy bueno. Y no sabe lo que eso significa y no sabe que por solo un pecado no merece el cielo. Entonces, la persona que entienda eso no le dice, ¿usted va al cielo? Solo por el favor de Yahweh que es bueno. Porque si fuera por mí, perdititico. Si fuera por mis errores, ¿verdad? Me refiero, no por mi voluntad, obviamente, por mis faltas. Entonces, no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos manifiestan su falta de juicio al medirse con su propia medida. Uno no puede medir a todo el mundo igual, porque todos somos diferentes. Si yo tengo, digamos, una habilidad para hacer algo y otra persona no la tiene de una manera clara,
yo no puedo decir, es que usted no sirve para nada porque no tiene esa habilidad que yo tengo. Pero él tiene una habilidad que yo no tengo. Y esa es la que hay que descubrir para que ambos sirvamos para algo. Pero más bien estos decían, no, es que Pablo es aquí, Pablo es allá, midiendo a Pablo por como ellos se medían a sí mismos según las apariencias. Así hay que ser, así hay que hablar para caerle bien a todo el mundo. Y eso esperaban de Pablo. Pablo no era así, entonces lo criticaban. Es un hipócrita. No, estoy haciéndolo por su bien, pero si quiere voy a ser directo y le va a doler. No le va a gustar. Después va a andar diciendo, y Pablo sí es concho. No nos atrevemos a contarnos ni compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos manifiestan su falta de juicio al medirse con su propia medida y al compararse consigo mismos. Nosotros debemos compararnos con Mashiach para ver cuánto nos falta. En vez de compararnos con Hitler y decir, ya me gané el cielo, porque Hitler... O sea, si se compara con Hitler, la comparación lo va a llevar... Y digamos, Hitler en el sentido de lo que nos han pintado al mismo, porque no lo conoce en persona, pero bueno... compararse con el más malo que el mundo ha pintado. Al hacer eso, lo que está diciendo es, yo puedo estar en un infierno menor, un infierno donde duela menos que el infierno de Hitler. Eso es lo más alto que puede llegar. Al conectarse con Yahushua es donde, para entrar al reino, ahí es donde tengo que ser como. ¿Sí me explico? Uno no se puede comparar con alguien que uno dice se va a ir al infierno de fijo. ¿Qué clase de comparación va a haber ahí si estamos hablando de entrar al reino? Esa comparación solo le va a llevar al mismo lugar, tal vez a un lugar mejor en ese lugar. Me refiero a un infierno más elevado, donde hay menos tortura. Pero ya quedó claro ese punto, lo que quise decir. Entonces dice, pero nosotros no nos exaltamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Yahweh nos ha dado por medida, al permitirnos llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado, como si no hubiéramos llegado hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con las buenas nuevas de Mashiach. Entonces solo eso era un honor gigante, y ahora hay gente que llegó después y se las daba de más importante que Pablo. Entonces dice, yo no voy a caer en lo que caen ellos, y solo voy a exaltarme según la medida que Yahweh me ha dado, refiriéndose a que tuve el honor de ser el que abrió esa congregación en Corintio. Nadie me puede quitar ese honor. Esa medida Yahweh me la dio. En eso me exalto. Y no quiere decir, y por ende me hacen caso, sino me alegro de que Yahweh me haya usado para esa obra. Entonces decía, porque no nos hemos extralimitado como si no hubiéramos llegado hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con las buenas nuevas de Mashiach. No nos exaltamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. Entre más la gente crea en el Padre, se llene más del Padre, más van a entender a Pablo y por ende mejor lo van a tratar. Pero si no se llenan del Padre, sino solo de opiniones y prejuicios, van a ver otra cosa en Pablo. Así anunciaremos las buenas nuevas en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro. Ve, ahí está hablando de nosotros hicimos esta obra. Nadie debería meterse ahí, porque puede desarmar lo que nosotros empezamos. Así como nosotros no nos metemos en la obra que otro está empezando, porque después se la arruinamos. En el sentido, de verdad, en general de, por ejemplo, alguien que esté enseñándole las buenas nuevas a esta persona y está llevando un orden X, y llega otro por aquí y le suelta una bomba, es una revelación que es carne y la persona apenas está comiendo, leche espiritual, porque no aguanta comida sólida, y viene otro y le suelta un pedazo de carne espiritual y se atraganta. Me devuelvo un poco solo por ese punto, pero nosotros no nos exaltamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Yahweh nos ha dado por medida, al permitirnos llegar también hasta vosotros, o sea, para hacer esa obra, porque no nos hemos extralimitado como si no hubiéramos llegado hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con las buenas nuevas de Mashiach. No nos exaltamos desmedidamente en trabajos ajenos. O sea, si alguien fue el que hizo la obra, uno no va a llegar a exaltarse por la obra de otro. Digamos, si alguien construyó un edificio, uno no llega y dice, uy, vio qué lindo me quedó. Y uno fue el que, digamos que uno es el que lo pinte. Y uno dice, vio qué lindos quedaron los cuartos y la arquitectura.
y uno fue el que hizo la pintura. O sea, uno puede decir, sí, la pintura, que vea qué linda me quedó. La pintura, eso es lo que hice yo. Pero todo el edificio lo hizo otra persona. ¿Cómo yo me voy a exaltar del edificio que yo no hice? Y ese es aquí el punto. No nos exaltamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Así anunciaremos las buenas nuevas en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para exaltarnos en lo que ya estaba preparado. ¿Verdad? Como ya hay una congregación, uno llega y les dice, y ellos dicen, uy, sí, creemos, ya creíamos, pero también creemos de lo que ustedes dicen. Y el hombre se exalta como si fueran ellos, como si ellos hubieran llegado a creer apenas por uno. Entonces, aquí el punto es no exaltarse por nada que no deba. Como dice la escritura, si se va a exaltar en algo, exáltese en conocer a Yahweh. Y al conocer a Yahweh, Yahweh le va a dar el entendimiento de en qué se puede alegrar, si usamos ese término diferente. Alegrar de que esa congregación usted la estableció. Y también alegrar de que la otra congregación la estableció el hermano. Bendito Yahweh, porque es para la estima de Yahushua, no la propia. No nos exaltamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Así anunciamos las buenas nuevas en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para exaltarnos en lo que ya estaba preparado. Pero el que se exalta, exáltese en el soberano. Bendito Yahweh, lo que acaba de decir. Y de hecho aquí debe venir la cita. Jeremías 9:24. Que nadie se jacte en sus propias fuerzas, en su riqueza, en su supuesta sabiduría. Si se va a exaltar en algo, exáltese en que conoce a Yahweh, que es misericordioso. Entonces, pero el que se exalte en el soberano. No es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Yahweh alaba. Bendito el Padre. Entonces, de nada me sirve echarme flores si Yahweh no me echa flores. En el sentido, si no es Yahweh el que dice buena obra la que está haciendo mi siervo, de nada sirve que yo diga, uy, yo sí hago buenas obras todos los días. Es más, peor obviamente si uno anda diciendo esas cosas, ¿verdad? Porque está mostrando que está tratando de convencer con palabra, no con hechos. Y es por sus frutos que los conoceréis, porque la fe sin obras está muerta. Y bueno, ya que ahí termina el capítulo, voy a leer este verso que es muy importante de Jeremías 9:24. Jeremías 9:24 dice, leo el del 23, así ha dicho Yahweh, no se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Verdad? Que el sabio, hay muchos así que andan, uy, yo sí soy sabio, uy, yo soy inteligente, es que usted no sabe nada, uy, es que si vieras mi sabiduría. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. Ah, es que yo sí aguanto, es que yo sí puedo con un montón de gente pelearme. Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Verdad? Y tal vez haya mucha gente que no venga y le diga a otro, yo sí soy valiente, usted no, aunque sí sucede. O es que yo tengo más plata que usted, entonces yo soy mejor. Tal vez no suceda así, literalmente, pero en el corazón de fijo. La persona que es valiente en su corazón lo engaña para que piense que es más valiente de lo que es. El que tiene riquezas le hace pensar el corazón que es más importante que otro que no tiene. Y eso es alabarse en su riqueza. Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Yahweh, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Misericordia, juicio y justicia, como Yahushua que vino para traer misericordia, el último que viene a traer juicio, y Eliyahu que está conectado con los muchos que reciben justicia después de la muerte. Que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Yahweh. El que conoce a Yahweh debería saber eso, que hace misericordia, juicio y justicia, y que no solo lo hace, le agrada hacerlo, se complace en ser misericordioso, en hacer juicio, en hacer justicia. Entonces, el que se vaya a alabar, que se alabe de conocerlo a él. Por eso dice aquí, pero el que se exalte en el soberano. No es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Yahweh alaba. Ese es aprobado.